Gustavo Weiss, gracias por este ratito. A ambos Bien, Pedros, muy gentiles. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Para ir a porcar, primera repercusión de lo que pasó hoy. Bueno, evidentemente yo creo que es más que oportuno que un presidente que ha salido airoso de un desafío electoral que sin duda ofrecía muchas inquietudes, inclusive para el que está fuera del gobierno. Yo me he reunido con gente que estaba estudiando la posibilidad de invertir en la Argentina, gente de afuera y gente de adentro, y decían, no, vamos a esperar a ver qué pasa porque hay experiencias de gobiernos que les ha ido mal en su elección de mitad de mandato y tuvieron problemas después. Entonces creo que aprovechando ese nivel de consenso muy trascendente, por cierto, encarar la realidad. Yo creo que todos los ejemplos que se dieron hoy forman parte de una realidad que es necesaria cambiar. Siempre hemos dicho que la condición básica para cambiar la realidad es empezar por asumirla. Y esto nos compete a todos. Todos tenemos alguna cosa que modificar o mejorar. Y hacerlo en este momento. Y entonces los tres ejes que marcó el presidente, que ahora se van a ir efectivizando o concretando, mañana, por ejemplo, se presenta la reforma tributaria que va a ir a la Cámara de Diputados. Buscando ir cambiando las cosas que hay que cambiar de la realidad y consolidando las que están bien. Y creo que no es menor este término utilizado o buscado que es consensos básicos. Es decir, básico implica el concepto de política de Estado. Consenso implica acuerdo. Y ve a la sociedad política proclive a ello, a la sociedad dirigencial, a los empresarios, a los gremios, a integrantes de la Corte. Sin duda, yo creo que a nadie le sirve que el país ande mal. ¿Cómo le va a venir bien a los empresarios que el país ande mal? ¿Cómo le va a venir a los trabajadores? Lo que pasa es que en ese contexto algunos hacen mucho río revuelto, sí, ganancia de pescadores. Sí, pero usted lo sabe, digamos, ¿no? No, pero yo tengo una gran fe, tengo una gran confianza y debo decir, con respecto al Congreso, y hablo de la Cámara que me toca, nosotros hasta ahora somos solamente 15 senadores de 72 y pudimos sacar un montón de leyes fundamentales para el funcionamiento de la República, del país, porque hubo consenso mayoritario. Bueno, si no hubiese sido fue posible. clave, digamos. Sí, ¿no? sí, sin duda, sin dudas. ¿Y lo ve en ese contexto dialoguista, Pichetto? Lo veo, sí, lo veo, por supuesto, pero porque esto se construye todos los días y eso ha tenido un beneficio colateral importante y es que el Congreso recuperó un protagonismo. Acuérdese cuando se decía que era una escribanía, que meramente certificaba cosas que se... No es menos cierto que el gobierno estaba obligado por la circunstancia a consensuar. No había manera de sacar las leyes de otra forma. Por eso le digo, así que por una convicción consecuencia o por positiva que a lo mejor, no sé si fue la buscada o no, pero es la que está. Y eso es lo que creo que hay que aprovechar. Y va a tener que seguir siendo así. Sí, claro, porque nada ha cambiado. Primero porque ya se ha instalado un estilo. Y los que estamos, nos interesa mantenerlo. Los que tenemos algún protagonismo. Yo en este momento estoy a cargo de la presidencia del Interbloque de Cambiemos. Hasta que con el nuevo Senado se definirá qué es lo que ocurre con las autoridades nuestras. ¿Cómo? No sé, se verá. No lo descarta. Yo soy parte de la solución, no de un problema. Yo juego en equipo, así que para mí es un honor estar donde estoy y veremos ahora con los nuevos senadores qué es lo que se decide. Pero además también los números nos van a llevar a que sigamos en este mecanismo. Pero cuando uno hasta por necesidad tiene que ejercer esta forma de trabajar, se va consolidando en el tiempo. Por lo menos yo lo entiendo de esa manera. Gustavo, ¿tiene expectativas? Muchas. Yo creo que... ¿De verdad? Absolutamente. Yo creo que el discurso del presidente fue clarísimo y es muy difícil discrepar con lo que dijo el presidente. A ver, si uno analiza el discurso del presidente pensándolo con buena fe, sabemos que las dificultades del país de décadas son realmente muy importantes y que si no nos ponemos entre todos como sociedad y obviamente los dirigentes a la cabeza, por supuesto, pero si no nos ponemos como sociedad a analizar qué es lo que nos pasó para la enorme decadencia argentina de los últimos 40 o 50 años y no entendemos que es necesario abordar cambios y todos dejar algo en el camino, todos poner algo en ese camino, y bueno, la solución va a ser muy difícil. Y todo esto se traduce en una palabra bastante sencilla que se llama inversión. La única forma de que cambien las cosas, y lo que dice el presidente permanentemente, que su fin es bajar la pobreza o eliminar o bajar la pobreza, la única forma es haciendo fuertes inversiones. Si no hacemos estos cambios, no van a estar esas fuertes inversiones. Ahora, no es menos cierto, güey, que en ese contexto también Macri está un poco enconado o enojado con los empresarios porque dice, bueno, me corren el arco casi sistemáticamente. Primero era no solo
por llegar al poder, sino, bueno, demostrar que podés, después se gana la de medio término, después hacer las reformas, después cambiarme las reglas de juego, porque con estas reglas de juego no puedo poner la plata. Los empresarios son muy fríos y muy calculadores y nadie quiere arriesgar a perder. Y con una rentabilidad garantizada en Levac del 26-27%, con un dólar relativamente quieto y rentabilidad pocas veces vista en el mundo, ¿hay incentivos para la inversión? ¿Es voluntarismo o hay que cambiar algunas cosas de fondo? Bueno, no, voluntarismo no, pero digo, la realidad es que los empresarios nos movemos en base a realidades. Cuando las realidades se dan, los empresarios invierten. Por ejemplo, nuestro sector. Nosotros, como bien dijiste al comienzo del programa, somos uno de los sectores que más está creciendo. Nosotros hemos invertido muchísimo en nuestro sector, muchísimo. Lo dice el ministro Dietrich cada vez que puede. Se están batiendo récords de inversión en maquinarias para ejecutar obras viales, básicamente. Pero récords durante de los últimos largas décadas, digo yo. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando se dan los procesos que corresponden, los empresarios invierten. Ahora, claro, cuando analizamos empresarios, industria que tienen que competir en el mundo, ahí estamos mucho más complicados, digamos, ¿no? Ahí, no sé si todos leyeron La Nación del domingo con lo que cuesta el costo laboral argentino a la cabeza del ranking de los costos laborales de ¿Ese es el principal costo para que no haya inversión? No, uno de los tantos. ¿Y Macri va en el sentido correcto o está en una especie de batalla con los gremios y está perdiendo de vista derechos adquiridos y probablemente en consecuencia? Bueno, hoy creo que lo planteó claramente. El presidente planteó 3 ejes. Uno de los ejes fue justamente el tema laboral. Y bueno, y hay que sentarse con los sindicatos, no contra los sindicatos, sino con los sindicatos, analizar cómo hacemos para flexibilizar de alguna forma algunos convenios laborales que permitan, por un lado, aumentar la productividad y permitan, por otro lado, bajar costos laborales, no salario y bolsillo, costos laborales, que además signifiquen incorporar gente formal a la economía. Formal, no informal. Para no seguir cazando en el zoológico con poca gente. Ahora, va a haber una ley de blanqueo, eso aparentemente está... Es la que se comentaban que Nacho, presentó hoy el ministro Triaca. Exactamente, una ley de blanqueo y al mismo tiempo hay 2 aspectos que hoy contaba Mariano Martín en ámbito financiero que aparentemente se va a mañana ya a conocer, que tiene que ver con la idea de tabicar las abultadas indemnizaciones, esto es no computar como parte del salario aquello extra que se le otorga al trabajador, coche muchas veces, celular, gastos de medicina prepaga adicional a la que está, y al mismo tiempo la idea de que no se pueda litigar en solidaridad con la empresa de la actividad madre. Esto es, alguien trabaja en una transportista, distribuye, no sé, los teléfonos, y luego, cuando la echa la transportista a esa persona litiga contra la empresa de transporte, pero al mismo tiempo, por solidaridad o en forma solidaria, también acciona judicialmente con la empresa madre, es decir, la empresa que vende los teléfonos. Que esto en general era una práctica bastante habitual y que generaba que algunos jueces y algunos camaristas difícilmente puedan explicar el patrimonio. Y probablemente explican también los fallos que sacaban cuando pedían una indemnización X y otorgaban una indemnización 5 veces o 10 veces mayor a la que incluso el propio damnificado solicitaba, por lo cual la Corte ha retado a una Cámara en particular en 2 oportunidades. ¿Eso alcanza o hace falta algo más? No, eso es, digamos, una de las tantas cosas que hay que hacer. El presidente lo dijo claramente, la industria del juicio. Incluso le reclamó a algunas provincias que por favor aceleren el tratamiento en sus legislaturas de la nueva ley de ART que evita en parte el problema. Y que solo Córdoba... semana, en la provincia de Buenos Aires se trata en el Senado ya. O sea que falta media sanción, el Senado podría convertirlo en ley en la provincia. Bien. Esto es fundamental. Digo, esto es muy importante, pero obviamente no es lo único. Ojalá fuera lo único y dijéramos solucionamos esto y se acabó el problema. No, bueno, esto no es lo único, es parte del problema. Tenemos que aumentar la productividad también. No es solamente un problema de costo laboral, es qué productividad tengo con ese costo laboral, digamos, ¿no? Entonces ahí también hay que discutir otras cosas. Yo creo que hay muchas cosas por discutir. Creo que esto hay que hacerlo parte en general, como el tema que mencionamos recién, y parte convenio por convenio. Pedro, al comercio, ¿qué es lo que le falta para resolver parte de la dinámica productiva, teniendo en cuenta que además en CAME están nucleados muchos comercios minoristas que son en buena medida los dadores de empleo, fuertes dadores de empleo? Sí, comercio e industria también, las 2 cosas. Claro, industria también, sí. Correcto. Bueno, la verdad que el anuncio de Macri de hoy para nosotros, coincido con Weiss, es muy importante. Son lineamientos que son centrales para recuperar la competitividad de las pymes. Habló mucho de las pymes, habló de la burocracia, que tenemos que soportar las pymes en distintos aspectos, impositivos, reglamentarios.
Me parece que eso es muy importante, pero sobre todo bajar la carga impositiva, ¿no? Tenemos una carga impositiva agobiante, la más alta de Latinoamérica, una de las más altas del mundo. En promedio una pyme paga el 42% de sus ingresos en impuestos, y con impuestos que son tremendamente distorsivos, como por ejemplo ingresos brutos, ¿no? Que se cobra independientemente de que uno gane o pierda. Y a la venta del producto, eso voy, digamos. Exactamente. Y aparte, en cascada, etapa tras etapa. Increyendo. Claro, con lo cual nosotros en estudios que hemos hecho en CAME determinan que ese solo impuesto puede explicar entre el 12 y el 14% del costo de un producto en la puerta de una fábrica. Bueno, la provincia y la ciudad los van a rebajar. Los van a rebajar y esto es una excelente... Córdoba también va a dejar de cobrar los excedentes que le cobraba a los productos que eran fabricados en otras provincias, digamos. Es una excelente noticia. Vos pensás que del 2001 a hoy la carga impositiva total, medida en términos del PBI, pasó del 16 a más del 33%. Del 16 a más del 33%. Más del 33%, con un agravante. En los últimos años, 5 años, no se incrementó la carga impositiva nacional, sino provincial y municipal. Y ahí está el meollo de la cuestión que hay que atacar ya, porque evidentemente eso nos resta competitividad, entre otros aspectos, ¿no? Porque creo que lo que habló el presidente es algo más sistémico y no solamente de un tema puntual. Hablo de esto porque, bueno, el tiempo en la televisión es acotado y no se puede hablar de todos los temas. Pero está muy bien, pero lo que usted me dice es que de 100 pesos que produce la economía argentina en bienes y servicios, 33 terminan en el Estado en sus diversas esferas. Exactamente, exactamente. Para prestar un servicio que en muchos de los casos naturalmente es endeble, un servicio que no es poco eficiente, y en otros será mejor, digamos. Además, Paulino, esto es un 33 de un PBI muchísimo más grande que el que teníamos en el 2001. Pedro, va a ir seguramente rápidamente antes del 31 de diciembre. El 31 se va a Gils Carbó, ¿cierto? El 31 de diciembre, a partir del 1 de enero, va a asumir el procurador con mayor antigüedad, que es Eduardo Casal, que es el procurador ante la Corte Suprema. ¿Y el como gobierno, interino, ¿no? Correcto. ¿Y el gobierno cuándo va a nombrar, entiende usted, el próximo procurador, o cuándo va a enviar este...? La verdad que esa es una atribución del... se manejará, yo desconozco, no voy a hablar de lo que no... lo que sí sé, de las conversaciones que he escuchado, es que se va a priorizar una persona que, más allá de los conocimientos jurídicos que tenga, sea una persona de incuestionable condiciones morales para todos los sectores, porque la idea es que salga con el acuerdo. Y va a haber una mayor. nueva ley de Ministerio Público Fiscal, por lo tanto va a ser seguramente electa después de la modificación de la ley. Vamos a ver cómo están los tiempos. Sí. La verdad que tenemos un paquete de leyes de acá a fin de año que van a ser enormes, y si esta vacante va a haber que cubrirla. Cuanto antes, antes de fin de año. Sí. En el No sé si antes de fin de año, gobierno pero, sí. dicen lo que vos comentabas, Paulino, van a esperar primero a que se sancione la ley del Ministerio Público Fiscal y después van a mandar el candidato, luego un debate con la oposición y también con el peronismo, más que nada en el Senado. ¿Por qué después de eso? Porque necesitan que le pongan primero el mandato, una duración al mandato, que era lo que se le cuestionaba a Gils Carbó, que había que ponerle un fin. Bueno, en ese sentido, yo había preparado una placa, podemos ver ahora que tiene que ver con la reforma judicial, porque en esa reforma judicial que aparentemente se va a anunciar, corríjame, Braila, por acá usted que básicamente integra el interbloque, es presidente del interbloque Cambiemos en el Senado, si es que tiene alguna información en contrario, pero aparentemente modificarían la composición del Consejo de la Magistratura para quitarle un poco el peso de la política y poner más equidistancia. Algo de eso dijo el presidente. Ministerio Público Fiscal, se establecería por mayoría simple el relevo, no por mayoría especial en el Senado del procurador, como quería el gobierno y como un fallo en lo contencioso. Que dijo Pablo Caicial, y de hecho la procuradora, ese fallo le influyó bastante en su decisión también. Correcto. Las medidas contra la corrupción, códigos de procedimientos penales, civil y comercial, acceso a la justicia, o sea, que haya más acceso a la justicia de parte de aquellos que no están llegando y mayor celeridad en los juicios con la incorporación de nuevas tecnologías, etcétera, que un poco Macri ahondó sobre eso en el día de hoy. O sea, esa reforma del Ministerio Público Fiscal, que cambie el mandato del procurador, va a ser clave para el nuevo procurador. Sin dudas, sin dudas. Varios de estos programas yo creo que ya están incorporados dentro del programa que lleva el Ministerio de Justicia 2020, que no solamente abarca a la justicia federal, sino también ha invitado a la justicia de las distintas jurisdicciones provinciales a trabajar de manera conjunta. Hay muchas cosas que no se pueden hacer si no se cuenta con el concurso de las provincias. Es interesante la nómina, ¿no?, de los referentes. En un ratito vamos a estar dialogando con Máximo Fonrulla, el presidente de la Asociación Será Justicia, expresidente al mismo tiempo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura, personas que batallaron efectivamente contra Gils Carbó y sus métodos en particular. Pero digo, el relevo de Gils Carbó para el gobierno le abre
allí una ventana para dar un gesto y una señal hacia la justicia también equidistante, porque si relevamos a Gil Carbó por el propio, vamos a tener Campagnoli, con todo el mayor de los respetos que me merece, fue una persona que hoy demostró que no tiene el timing para. Hoy salió a hablar por todos lados diciendo, me encantaría hacer, si el presidente me convoca, por supuesto que aceptaré. Yo creo que Campagnoli, que es un muy buen fiscal, no quedó a la altura de lo que se está reclamando, que es equidistancia del poder político. Dicen la mayoría que Alberto García Lema es el hombre, o Raúl Ple, fiscal Ple, cualquiera de los dos son los que tienen más chance. Alberto García Lema en particular porque tiene también un apoyo del peronismo bastante importante. ¿No lo ves, Nacho? No. ¿A quién ves? ¿A Campagnoli? Todos los que salieron de esta nómina me parece que están... ¿Ninguno? No, mira, te pongo en escena, Paulino. El presidente estaba llegando de ¿Marijuán Olivos, tampoco? de Olivos a Casa Rosada. Marcos Peña estaba en su despacho y se enteró cuando estaba cruzando al Centro Cultural Kirchner. Todas esas, cuando estaban en pleno acto, ya estaban todos estos nombres dando vuelta. El gobierno no tiene ningún nombre en la cabeza. Bueno, Marcos Campagnoli Peña lo vienen pidiendo hace rato, viste que están juntando firmas por las redes sociales. Yo lo que pero- digo es, todos estos nombres que hoy salieron supuestamente de gobierno, y del gobierno, ninguna persona del gobierno mencionó estos nombres. Lo último a los tres. Hay un clima distinto en la Argentina que se puede traducir en un país que no solo tenga un rebote económico, sino eventualmente una política de mediano y largo plazo. ¿Se podrá pensar de acá a 10, 15, 20 años definitivamente? ¿O esto es algo espasmódico como todos los gobiernos tienen y se diluye rápido? No, hay un clima totalmente distinto, no tengo ninguna duda. Creo que además se vio reflejado en las elecciones del domingo pasado. El clima es absolutamente distinto. El tema es perseverar en el rumbo. Yo creo que acá el desafío que tenemos nosotros es que este clima se mantenga, que el camino sea este. Yo creo que nosotros tenemos, como decía antes, la sociedad tiene que entender que lo que está planteando el gobierno es el camino que tenemos que recorrer. La oposición tiene que entender que este es el camino que tenemos que recorrer, con los matices que corresponda, por supuesto, y tenemos que ser, como hemos dicho reiteradamente, un país normal. Este tiene que ser el camino de un país normal, redondo, occidental y cristiano. Digo, ese tiene que ser nuestro camino, no nos podemos desviar. Si hacemos bien las cosas, yo creo que lo que dice el presidente, que nos va a ir bien los próximos largos años, creo que va a ser así. ¿Cascales? Yo también coincido que estamos viviendo un momento histórico, un punto de inflexión, que me parece que hay un consenso, hay una madurez como para empezar a cambiar, empezar a pensar una Argentina más moderna, más insertada al mundo, que atraiga las inversiones y que tengamos ciertos ejes de proyecto país donde toda la clase política, dirigente, acordemos sobre ello. Y me parece que hay la madurez suficiente hoy, se está dando la madurez suficiente para ese cambio. Dios quiera. ¿Saben que tiene una enorme responsabilidad, Varela? No, segura. Recién usted le preguntaba a los empresarios si tales medidas son suficientes o no. Yo creo que lo que es necesario es el clima. Hoy el presidente dijo algo, hay que acostumbrarse a que el cambio va a ser permanente. A lo mejor algunas de las medidas son buenas, a lo mejor faltan otras, a lo mejor algunas no se lleguen a concretar. Todas estas son posibilidades abiertas cuando se busca el consenso. Lo importante es que exista la convicción por parte no solamente de quienes invierten, sino de toda la sociedad, de que hay un clima en la Argentina a favor del país y no, bueno, ¿para qué volver hacia atrás, ¿no? Eso es lo que quiero significar. Gracias. Para mí esa es la cuestión central. Gracias a los tres, muy generosos. Gracias, y muy gentiles. Paulino.